Queridos amigos de la sodalidad iniciática, hoy vamos a continuar con la meditación de la enseñanza del propósito psicológico 30, la sabiduría de Mahoma, la tercera parte. Pero debo aclarar que realmente es solo por la limitación de los videos, puesto que es un solo propósito, una larga y maravillosa meditación. De igual manera, quiero recordarles como siempre que la senda que marca las tradiciones determina que el texto debe ser leído y entregado tal cual está escrito en la obra, pues es la obra la que contiene el poder de la iniciación y la iluminación. Después su amiga añade algunos datos y reflexiones que el alma ha captado y que han vibrado en ella, pero no son enseñanzas, son solo comentarios, huellas personales de este camino que pueden o no resonar con el alma de cada uno de ustedes. La invitación es que escuchemos con el corazón y tomemos aquello que en este momento nuestra conciencia y nuestra libertad interior sientan como propio. De igual manera, les recuerdo, toda la obra está en www.sergerreinaudelaferrier.net. Estamos trabajando en la iluminación de nuestro chakra Vishuddha. Estamos en Vishuddha Ajna con este propósito. Trabajando con el mental, vayamos a la sabiduría de Mahoma. Hola amigos, y estamos juntos para continuar con la meditación del propósito psicológico 30, la sabiduría de Mahoma. Pero antes, como ya lo hacemos desde muchos propósitos atrás, cuando su amiga ya tuvo confianza con ustedes, les puedo comentar que tenía oraciones que había aprendido en el camino y que simbolizan de alguna manera eso que el alma clama a Dios. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Haz de nosotros seres compasivos, conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser. Que te muestres a mí en la más bella de las teofanías. Continuemos con la lectura del propósito. En el Jesús, referencia al hadith, en el día de la resurrección, Dios se epifanizará a las criaturas bajo una forma que ellas habrían negado. Entonces Él les dirá, yo soy vuestro Señor, pero ellas dirán, nosotras tomamos refugio en Dios contra ti. Entonces Él se mostrará a ellas bajo la forma correspondiente a su creencia respectiva y ellas lo adorarán. El caso de la resurrección es una figuración simbólica, pero si esto es así, ¿por qué Dios no se epifanizaría en este mundo bajo una forma limitada? Si era concebible que Dios se limitara por su teofanía, los profetas no habrían anunciado sus metamorfosis. Que todo servidor adore a Dios bajo la forma de su creencia propia es la ley de su propia teofanía. Si no, ¿cómo la imaginación activa daría jamás la visión interior determinada y concreta del amado? Pero que lo niegue bajo la forma de las otras creencias, que lance sobre ellas el anatema, es ahí que se encuentra el velo. El gusto y la intuición mística perciben que Dios se manifiesta en las formas de todas las creencias y que estas limitaciones son necesarias, ya que el conocimiento total no está jamás en acto, pero es siendo el servidor de su propio nombre divino que el místico está en devoción simpatética con todos los nombres. Tomemos este pasaje con calma porque es uno de los núcleos luminosos de este propósito 30 y de la enseñanza de Imaraví. No añade información nueva. Nosotros podemos entender, si cabe el verbo, con todo lo que hemos venido caminando desde el propósito 1 prácticamente y mucho más desde el propósito 28. Revela la actitud interior justa. Tal vez sea importante que previamente nos aclaremos el término resurrección para luego ir al contexto de ese término en la enseñanza de Imaraví y la comprensión de Corban. Pues resurrección no significa lo que la mente imagina de inmediato. Tenemos una cultura religiosa, todos nosotros, y por lo tanto
ya tenemos conceptos elaborados respecto a muchos términos que hemos venido aprendiendo a través de la teogonía, de la cosmogonía de, del Sheikh. Vamos a aclararlo con cuidado porque este punto libera mucho. El sentido común. Resurrección como volver a la vida. En el lenguaje religioso habitual, resurrección se entiende como los muertos que vuelven a la vida, un acontecimiento futuro, un juicio final, un escenario histórico escatológico. Ese no es el nivel en el que Imaraví ni Corban se sitúan en este pasaje. Ese nivel existe, pero es pedagógico, simbólico, dirigido a la conciencia común. El sentido gnóstico, resurrección como desvelamiento. En el lenguaje de la gnosis islámica, resurrección significa ante todo levantamiento del velo, paso de lo latente a lo manifiesto, despertar de la conciencia. No es un evento cronológico, es un acto de visión. Corban lo dice de muchas maneras. La resurrección es una historia interior. ¿Por qué Dios aparece bajo una forma negada? Porque en la resurrección caen las seguridades mentales, se derrumban las imágenes heredadas, la conciencia es confrontada con lo que no esperaba. Dios se manifiesta primero más allá de la creencia y por eso es negado. Ese rechazo no es maldad, es incapacidad de reconocer sin forma. Por eso Dios vuelve bajo la forma de la creencia, no porque sea menos verdadero, sino porque es el único modo en que puede ser reconocido. Entonces, ¿qué resucita? No los cuerpos en primer lugar. Lo que resucita es la facultad de reconocer, la imaginación creadora, la relación viva con lo divino. Es la resurrección de la presencia. Por eso Maraví puede decir que cada instante es una resurrección cuando Dios se revela y el corazón lo reconoce. Relación con nuestra vida interior. Cuando nosotros vemos a Dios donde antes no lo veíamos, reconocemos una teofanía en una forma que antes rechazábamos, descubrimos que Él ama a través de nosotros. Eso es una resurrección. Resurrección no futura, no espectacular, silenciosa, íntima, transformadora. En una frase para que repose en nosotros, en cada uno de nosotros. La resurrección no es el retorno de los muertos, sino el despertar del corazón que reconoce a Dios cuando Él se muestra. Por eso este hadith está aquí en el propósito 30, no para hablar del fin del mundo, sino del fin de la ceguera. Ahora que ya tenemos elementos como para clarificar lo que el Sheikh está enseñando con ese hadith del profeta, podemos ir entonces a meditar sobre la transmisión de esa enseñanza que está en el propósito psicológico. El hadith de la resurrección. ¿Qué está realmente en juego? El hadith nos dice Dios se manifiesta bajo una forma, es negado. Luego se manifiesta bajo la forma de la creencia, es reconocido y adorado. Esto no describe el futuro, describe lo que ocurre ahora, en cada instante de conciencia. La resurrección es una imagen límite para mostrar una ley eterna. Dios solo es reconocible bajo una forma, pero ninguna forma lo agota. Por eso cuando aparece bajo una forma que no coincide con mi expectativa, lo niego. Cuando aparece bajo la forma que responde a mi fe, lo adoro. La fe no crea a Dios, crea bajo la forma bajo la cual puedo reconocerlo. ¿Por qué Dios se limita en formas? El propósito hace aquí una pregunta decisiva. Si la resurrección es simbólica, ¿por qué Dios no se epifanizaría ya aquí bajo formas limitadas? La respuesta implícita siempre lo hace. Los profetas, formas. Las revelaciones, formas. Los nombres divinos, formas. Las creencias, formas. La imagen interior del amado, forma. Sin forma no hay encuentros, sin límite no hay amor. Por eso el texto dice, ¿cómo la imaginación activa daría jamás una visión concreta del amado sin forma? Corban es clarísimo. La imaginación creadora no es fantasía, es el órgano de la teofanía. ¿Dónde está el velo?
El propósito es muy preciso. El velo no es adorar a Dios bajo una forma. El velo es negarlo bajo las otras. No es idolatría amar tu forma de Dios. Es idolatría creer que solo esa forma es Dios. El anatema es el verdadero velo porque absolutiza una teofanía, niega la compasión divina, clausura la imaginación. Así el propósito toca un punto espiritualmente explosivo. La negación de las otras formas no es celo por Dios, es ignorancia de su infinitud compasiva. Las limitaciones son necesarias. Esto es esencial y muy corviniano. Estas limitaciones son necesarias ya que el conocimiento total no está jamás en acto. La traducción interior, ningún ser humano puede actualizar todos los nombres divinos. Cada uno sirve un nombre, una modalidad de lo absoluto. La totalidad solo existe como sinfonía, no como posesión individual. La verdad no se da entera a nadie, pero se da realmente a cada uno. Por eso la pluralidad de religiones no es un error histórico, es una necesidad ontológica. Devoción simpatética, el punto más alto. El texto culmina recordándonos, es siendo el servidor de su propio nombre divino, que el místico está en devoción simpatética con todos los nombres. Esto resume la transmisión. El místico no disuelve su fe, no abandona su nombre, no entra en relativismo, permanece fiel a su forma, pero su fidelidad lo abre a todas. La devoción simpatética no es tolerancia social, acuerdo intelectual, eclecticismo espiritual. Es resonar interiormente con toda auténtica teofanía, porque quien sirve verdaderamente a un nombre reconoce ese mismo nombre cuando aparece bajo otra forma. Entonces, amigos, ahora está claro. Dios no pide que abandonemos nuestra forma de amarlo. Pide que no lo neguemos cuando venga bajo otra forma. Eso es la sabiduría muhammadiana. Síntesis sin confusión, unidad sin amputación. Volvamos a la lectura del propósito. Una búsqueda sobre la mística de los nombres divinos en escritos anteriores a Maraví recibiría de él mismo alguna luz sobre ciertos puntos enigmáticos. Por ejemplo, el ritual que figura en una pequeña novela ismaeliana de iniciación, donde está explicado al novicio que deberá guardar su nombre, en tanto que ese nombre será su Dios. Tu nombre es tu Señor y tú eres su vasallo. El aprendizaje del gnóstico consiste en saber practicar la fidelidad a su propio Señor, es decir, al nombre divino del cual Él está investido en su ser esencial, pero al mismo tiempo escuchando el precepto de Imaraví. Sé pues en tu alma como una materia para todas las formas de todas las creencias. Quien ha sido capaz de ello es el Arif, el iniciado, aquel que ve por Dios en Dios con el ojo de Dios. Si la experiencia del profeta ha sido meditada y revivida como prototipo de la experiencia mística, es debido a la ejemplaridad de la conjunción de Lahud y Nasud en su persona. Y aquí una nota. Lahud es la naturaleza o condición divina. Nasud es la condición humana o creatural. La estructura de cada ser es doble. La aparente, Sahir, que es una dimensión humana, Nasud, causalizada, y la esotérica, Batín, que es una dimensión divina, Lahud, causalizante. Cierra la nota. Ahora bien, esta conjunción es pensada no como una unión hipostática de las dos naturalezas, a la manera de la cristología de los concilios, sino como una unión teofánica, es decir, aquella de un nombre divino y de la forma sensible, la apariencia en la cual este nombre se transparenta. Los dos juntos, no uno sin el otro, ni confundidos el uno con el otro, componen la totalidad de un nombre divino. Uno como señor de ese nombre, Rab, y el otro como su servidor, Abd. Uno cohereda con el otro por el pacto de una soberanidad y de un vasallaje o servicio de amor, haciendo los correspondientes uno del otro.
Pacto cerrado con el acto inicial del amor divino, el suspiro de tristeza compasionado por la nostalgia de los nombres divinos, llamando a los seres que los revelarían. Es entonces que, si se renuncia a pensar en términos encarnacionistas, familiares a nuestra teología desde hace siglos, y se piensa verdaderamente en las condiciones y estructuras de las teofanías, es entonces que la unión mística nos aparecerá realizando propiamente una unión simpatética. Esta es la idea propia de la unión mística que se libera de las conexiones entre la plegaria creadora y la imaginación creadora, en cuanto al papel de la imaginación activa para percibir la eficacia de la plegaria. La comparación por Imaraví de su propia experiencia con la experiencia del ángel en el profeta conduciría a agrupar y analizar las expresiones que describen al arcángel Gabriel como príncipe de la vida reinando en el loto del límite, como espíritu mohamádico, pura esencia mohamádica, como epifanía suprema de la divinidad y como siendo en cada ser el Lahut. De allí sería preciso comprender cómo los avicenianos orientales fueron reconducidos de la inteligencia agente a esta figura del ángel de la revelación que es el Espíritu Santo. Así como los fideli de Amore, los compañeros de Dante, veían en ella la Sofía divina como Madonna inteligencia. Sin duda, la figura de Gabriel Cristo en cierta fase de la cristología primitiva se nos aparece bajo una luz nueva. Este pasaje es una culminación hermosa del interior del propósito psicológico. Ya no se trata de comprender ideas, sino de reconocernos en una estructura viva, desplegarlo sin añadir nada extraño, solo dejando que cada cosa ocupe su lugar. Tu nombre es tu Señor. ¿Qué significa realmente? Cuando la novela ismaeliana dice tu nombre es tu Señor y tú eres su vasallo, no está diciendo que el Dios se inventa un Dios, está diciendo algo mucho más radical. Tu ser no es neutro, estás ontológicamente investido por un nombre divino. Ese nombre no es elegido por el ego, no es una preferencia psicológica, no es una función moral, es la modalidad única bajo la cual el absoluto se ha confiado a ti. Por eso el aprendizaje del gnóstico no consiste en cambiar de nombre, acumular nombres, dominar todos los nombres, sino en ser absolutamente fiel al nombre que te habita. Y sin embargo, sé como materia para todas las formas. Aparece la aparente paradoja. Maraví nos dice, sé pues en tu alma como una materia para todas las formas de todas las creencias. Esto no contradice la fidelidad al nombre. La condición para poder acoger todas las formas es haber enraizado una. Solo quien está en verdad al servicio de su nombre no necesita defenderlo, no lo absolutiza, no lo convierte en ídolo. La forma que no se absolutiza se vuelve transparente. ¿Quién es el Arib, el iniciado? Y Maraví lo define con precisión: aquel que ve por Dios, en Dios, con el ojo de Dios. Eso significa que no ve a Dios como objeto, no ve desde sí mismo, ve en el lugar mismo donde Dios se ve a sí. Ese lugar es la imaginación creadora, el corazón como cava mística, el nombre que te habita. La Judí Nasud, la clave que evita la confusión. El propósito se nos muestra extremadamente cuidadoso cuando nos dice que la conjunción divina humana en el profeta no es encarnación en sentido cristológico conciliar, no es fusión, no es identidad de naturalezas, es teofanía. ¿Qué es una teofanía? Un nombre divino que se transparenta en una forma sensible sin confundirse con ella. Por eso el Lahut, dimensión divina, no se vuelve humano. El Nasud, dimensión humana, no se vuelve divino. Ambas corresponden uno al otro. Señor y servidor, el pacto de amor. Este punto es central. El nombre divino es Señor, Ra. La forma humana es servidor. Pero no hay dominación, no hay subordinación humillante.
hay un pacto de amor, una correspondencia viva. Ese pacto nace del suspiro de tristeza divina, la nostalgia de los nombres que buscan revelarse. Tú existes porque un nombre te necesitó. Unión mística no es fusión. Unión mística es unión simpatética. Y esto es decisivo. La unión mística no es disolución del yo, absorción en lo divino, anulación de la forma. Es correspondencia amorosa, simpatía ontológica, copertenencia sin confusión. Por eso Corban habla de unión simpatética. Dos que se responden, dos que vibran juntos, sin dejar de ser distintos. Gabriel, Sofía, Espíritu Santo. El texto final abre una perspectiva inmensa. Gabriel, Espíritu Mohamádico, Gabriel, Espíritu Santo, Gabriel, Sofía, Gabriel, Inteligencia Viva, Gabriel, la Judá en cada ser. Esto no es sincretismo, es reconocimiento de una misma figura arquetípica, el ángel de la revelación, el arte ego divino, el polo de la imaginación creadora. Por eso Avicena y Maraví, los fideles de Amore, Dante, la cristología primitiva, se tocan aquí sin confundirse. ¿Cuál es el llamado? Sería la pregunta que el alma se hace. Estamos llamados a dejar que el nombre que nos habita se diga plenamente a través de nosotros. Ese es el núcleo del propósito 30. Esa es la sabiduría mohammadiana que nos están transmitiendo. Y también algo que nos inspira y que nos llama es cuando Corban habla de Gabriel Cristo, ¿a qué se refiere? La pregunta toca un punto históricamente discreto, pero espiritualmente decisivo. Aquí no se habla de la cristología dogmática posterior, sino de una capa más antigua, más fluida, más visionaria del cristianismo. Escuchemos. ¿Qué no significa cristología primitiva aquí? No se refiere a la cristología de Nicea o Calcedonia, a la definición del Cristo como una persona en dos naturalezas, ni al Cristo exclusivamente identificado con Jesús histórico. Eso es cristología conciliar, posterior, normativa, conceptual. El texto apunta antes de eso. Por tanto, ¿qué significa aquí Gabriel Cristo? Se refiere a una comprensión angélica del Cristo, presente en ciertos círculos judeocristianos, tradiciones gnósticas cristianas, textos apócrifos y corrientes sapienciales de los primeros siglos. En estas tradiciones, Cristo no es primariamente una persona histórica. Cristo es una figura celeste, una potencia luminosa. Cristo es un mediador revelador, muy cercano a Logos, la sabiduría, Sofía, el ángel de la presencia, el Espíritu Santo. El papel de Gabriel. En varios textos antiguos, Gabriel no es solo mensajero, es el portador de la revelación suprema, el que hace descender el verbo, el que configura la forma visible del mensaje divino. Por eso en ciertas fases, Gabriel y el Cristo no están claramente separados. Ambos cumplen la misma función, revelar, vivificar, despertar. No es que sean lo mismo, sino que ocupan el mismo lugar mediador entre el Dios incognoscible y el mundo. Cristo como ángel en la tradición antigua. El ejemplo clave en el pastor de Hermas, el Hijo de Dios aparece con rasgos angélicos. En Orígenes, el Logos tiene una función intermedia muy cercana a lo angélico. En ciertos textos gnósticos, Cristo es una emanación luminosa enviada a despertar las almas. En el judeo-cristianismo temprano, el ángel del Señor y el Cristo se solapan simbólicamente. Cristo es visto como inteligencia viva, forma visible del invisible, presencia reveladora. ¿Por qué Corban y el maestro lo mencionan aquí? Porque quieren mostrar que la figura del ángel de la revelación no pertenece solo al Islam, ni solo a Imaraví, ni solo a Avicena. Es una estructura arquetípica de la experiencia religiosa. Así Gabriel, Islam, Cristo Logos, cristianismo primitivo, Sofía, Fideles de Amore, inteligencia gente, Avicena,
Son figuras homólogas, no idénticas, pero correspondientes. ¿Qué implica esto espiritualmente? Y es muy importante. Esto no niega la fe cristiana, tampoco la absorbe, la desplaza a un plano más profundo. Cristo no es solo alguien que vino, sino alguien que sigue viniendo. No solo en Jesús, sino en cada acto de revelación, en cada imaginación creadora, en cada encuentro con el ángel interior. La cristología primitiva veía en Cristo no solo al hombre Jesús, sino al ángel de la revelación que lo atraviesa. Por eso el propósito puede hablarnos sin confusión de Gabriel Cristo y hacerlo con respeto y profundidad. Ahora también surge otra inquietud, porque el Señor de cada uno de nosotros es uno de los nombres de Alá, 99 en total. Un nombre divino que se transparente en una forma sensible sin confundirse con ella. Siendo una teofanía, no es el ángel de la revelación, puesto que él no es un nombre de Dios. ¿Qué función entonces tiene Gabriel en esta teofanía de nuestro nombre? Preguntar lo que se ha preguntado como es desde la biunidad. Muestra que ya estamos pensando desde dentro de la arquitectura que nos transmiten Maraví y Corban. Vamos paso a paso porque aquí todo se ajusta con una precisión casi musical. El ángel de la revelación no es un nombre de Dios. El Señor, Rab, de cada uno es un nombre divino. Entonces, ¿qué lugar ocupa el ángel? Distingamos con claridad los tres niveles. Esto es crucial. Primero, el nombre divino, Al-Ims al-Ilahi, es el Señor Rab de tu ser. Es uno de los nombres de Alá. Es una cualidad divina determinante. Vida, conocimiento, misericordia, majestad, belleza, etc. Es lo que quiere revelarse. El nombre es la fuente cualitativa de la teofanía. Segundo, la forma sensible humana, Nasut, eres tú, en tu singularidad, con tu cuerpo, psique, historia y nación. Es el lugar de manifestación del nombre. Tú eres la forma en la que el nombre se dice. Tercero, el ángel, Gabriel, espíritu muhammadico. No es el nombre, no es la forma. Es el mediador ontológico y cognoscitivo entre ambos. El ángel es la función reveladora misma. Entonces, ¿qué función cumple el ángel exactamente? El ángel no es lo que se revela, el ángel es cómo se revela. Más precisamente, el ángel es la inteligencia viva, el órgano de la imaginación creadora, el principio que hace posible que el nombre se haga visible, se haga audible, se haga reconocible, sin confundirse con la forma. Sin el ángel, el nombre permanecería incognoscible, la forma sería opaca, no habría teofanía, sino separación. Imagen clave muy corviniana. Pensemos así. El nombre divino, luz. Tu ser, espejo. El ángel, la facultad de ver y reflejar. La luz sin espejo no se manifiesta. El espejo sin luz no dice nada. Pero sin la visión no hay reconocimiento. El ángel es la visión misma, el ojo de la teofanía. Por eso en Maraví dice, mira hacia el ángel que está contigo y que realiza sus vueltas rituales a tu lado. No te dice mira el nombre, sino mira al que te permite reconocerlo. ¿Por qué el ángel aparece como alter ego? Aquí está el punto más delicado. El ángel no es exterior a ti, no es una entidad separada ahí arriba, tampoco es idéntico a tu ego. Es tu eseidad eterna en modo cognoscitivo, tu sí divino como capacidad de conocer y ser conocido. Por eso puede decir, yo soy el conocimiento, el que conoce y el que es conocido. Eso no lo dice el nombre, eso no lo dice la forma, eso lo dice la relación viva entre ambos. Relación exacta entre nombre y ángel, muy importante. El nombre es cualidad, el ángel es intelecto imaginante. El nombre determina qué se revela, el ángel determina cómo se revela.
Por eso dos seres pueden servir al mismo nombre, pero no tener el mismo ángel, modo de visión. Y dos seres pueden tener ángeles análogos, pero estar investidos por nombres distintos. Conversar con Maraví es posible, por tanto, poder escucharle es posible. Él nos dice, el nombre es tu Señor, tú eres su forma. Y el ángel es el lazo vivo que hace posible que el Señor se diga en ti sin perderse en ti. Eso es la teofanía completa. Ese es el sentido profundo de este propósito, de esta transmisión. Volvamos a la lectura del propósito. En la religión común exotérica hay distinción entre la divinidad como atributo de Dios Alá, objeto de adoración, y la soberanidad como atributo del Señor que se invoca y a quien se recurre. Es así como Noé dice mi Señor, Rab, y no mi Dios, Ilahi, en el Corán 71, 20 y 27. En la religión esotérica y en particular en la terminología sufí, Alá es el nombre que designa la esencia divina cualificada y revestida con el conjunto de sus atributos, mientras que Al-Rab, el Señor, es el divino personificado y particularizado en uno de sus atributos. De ahí los nombres divinos designados como otros tantos señores, Arbab. Así se produce el aspecto diferencial entre Uluhiyya y Rububiyya, mientras que la primera es una perpetua metamorfosis, puesto que Alá se epifaniza en cada una de sus formas. La Rububiyya, que pertenece a cada uno de los nombres divinos, es fija y no varía. Así conviene que en la plegaria invoquemos a Alá por aquel de sus nombres determinados que corresponde al caso de nuestra necesidad y de nuestro ser. Bueno, el propósito toca una bisagra decisiva de toda la teosofía islámica y lo hace con una precisión admirable. Lo que sigue no es una sutileza terminológica, es una orientación interior de la plegaria del amor y del camino. Vamos a vivirlo con claridad. Uluhiyya, divinidad, es Alá como nombre de la esencia total. Reúne todos los nombres. Es infinita, metamórfica, inabarcable. Es objeto de adoración. Alá, Dios en cuanto absoluto que se revela en infinitas formas. Rububiyya, señorío, es Al-Rab, el Señor. Es un nombre particular, es determinado, fijo, cualitativo. Es objeto de invocación, súplica, relación viva. Rab, Dios personalizado, particularizado en relación contigo. ¿Por qué Noé dice mi Señor y no mi Dios? Esto es muy revelador. Cuando Noé dice Rabbi, mi Señor, está hablando desde la relación viva, desde la necesidad concreta, desde la correspondencia íntima. No dice Ilahi, porque no se invoca lo infinito sin forma, no se suplica al absoluto sin mediación, no se dialoga con la totalidad indiferenciada. Se reza siempre a un nombre, aunque se adore a la esencia. En la perspectiva sufí, la clave se afina. El propósito nos entrega plenamente la enseñanza de Imaraví. Al-La, la esencia cualificada por todos los atributos. La divinidad en su plenitud epifánica. Al-Rab, el divino particularizado, un nombre que actúa como señor de alguien. Por eso los nombres divinos pueden llamarse señores, no porque haya muchos dioses, sino porque el uno se deja servir en múltiples modalidades. Metamorfosis versus fijeza. Esto es un punto bellísimo. Uluhiyya, metamorfosis perpetua. Alá se epifaniza bajo todas las formas, en todas las creencias, en todos los mundos. Es el Dios de las teofanías múltiples. Rububiyya, fijeza cualitativa. Cada nombre divino es estable, no cambia su cualidad esencial, es fiel a sí mismo. Por ejemplo, Al-Rahman siempre es misericordia. Al-Hakim siempre es sabiduría. Al-Qahar siempre es majestad dominante. Tu Señor no cambia,
aunque Alá se muestre de mil maneras. El maestro nos dice con mucha sabiduría, conviene que en la plegaria invoquemos a Alá por aquel de sus nombres determinados que corresponde al caso de nuestra necesidad y de nuestro ser. Por lo tanto, nos pide que no oremos a un Dios abstracto, sino que lo oremos desde la correspondencia, que invoquemos el nombre que nos rige, que nos habita, que responde a nuestro estado, que es adecuado a nuestra necesidad presente. Por lo tanto, el maestro nos está diciendo que la plegaria verdadera es ajuste ontológico. Podemos decirnos tal vez, adoras a Alá, pero hablas con tu Rab. Alá es infinito, tu Señor es fiel. Y en esa fidelidad, el infinito se vuelve cercano, escuchable, amable. Y es muy hermoso que el propósito llegue aquí ahora porque después de la nostalgia divina, de la pluralidad de formas, de la imaginación creadora, nos devuelve la intimidad concreta del nombre de nuestro Señor. Volvamos a la lectura del propósito. Hemos visto ya que Abraham es llamado en el Corán el amigo íntimo de Dios, Khalil Alá, porque él ha penetrado y se ha asimilado a las cualidades de la esencia divina, como el color que penetra un objeto coloreado, de manera que el accidente se confunde con su sustancia y no como algo extendido que llena un espacio dado. O aún su nombre significa que Dios ha penetrado esencialmente la forma de Abraham. Cada una de esas dos afirmaciones es justa, ya que cada una apunta hacia un cierto aspecto del estado del cual se trata, sin que esos dos aspectos se acumulen. Creador y criaturas, nombres divinos y formas teofánicas de los seres, apariencias y apariciones, se entremezclan unos con otros, se nutren recíprocamente sin que haya necesidad por ello de representarse una encarnación, puesto que la unión simpatética difiere por esencia de una unión hipostática. Es preciso permanecer siempre sobre un plano de visión teofánica, de la cual Jonaid, Jamí y muchos otros gustan invocar frecuentemente este símbolo. Así sucede con el color del agua, que toma la coloración del vaso que lo contiene. Ahora bien, es a la espiritual a quien incumbe el cuidado de proveer a esta cena mística donde todos los seres se alimentan de la simpatía preeterna de su ser. Y es entonces que va a tomar su significación ejemplar el gesto realizado por Abraham, cuyo sobrenombre, el íntimo de Dios, marca y predestina ese papel místico. Se trata de la comida de hospitalidad ofrecida a los misteriosos extranjeros, el episodio que nuestra historia sagrada designa como Filoxenia de Abraham. He aquí cómo lo menciona el Corán 11:72. Nuestros enviados fueron hasta Abraham portadores de una feliz noticia. Paz, dijeron ellos. Paz, respondió él, y sin tardar trajo un ternero asado. Cuando vio que sus manos no entraban en contacto con el alimento, sintió cierto malestar y concibió temor a su respecto. Entonces ellos le dijeron, no temas, somos enviados al pueblo de Lot. Y aquí un comentario. Algunos comentadores no ignoran que ellos eran los tres ángeles, Gabriel, Miguel y Serafiel, aparecidos bajo la forma de adolescentes muy bellos. Cierra la nota. El episodio es particularmente apreciado en el arte iconográfico del cristianismo oriental, que ha multiplicado las imágenes. La obra maestra de un André Roublot, siglo XV, ocupa entre ellos un rango insigne. Y he aquí que, de manera inesperada, la imaginación simbólica de Ibn Arabi nos invita a meditarla y a percibirla de una manera enteramente nueva. Aquello que su iconografía mental representa en la persona de Abraham, que provee al servicio de los tres ángeles sentados para la comida mística, es el ministerio que incumbe por excelencia al fiel de amor. Es nutrir a Dios o nutrir a su ángel con sus criaturas y es también nutrir a estas con este Dios. Corban
Hace notar en sus notas que se puede decir que Maraví nos da una magnífica exégesis mística del ícono de André Roublé. Nutrir al ángel es responder por este Dios que perecería sin mí, pero sin el cual yo perecería también. Y si este Dios es para sí mismo su prueba, es porque está nutrido por mi ser, pero mi ser es su ser, que Él precisamente me ha investido. Es por ello por lo que el ícono de los tres ángeles que se sientan bajo el roble de Manré, tal como Imaraví nos conduce a meditarlo, es la perfecta imagen de la devoción simpatética. Por su lado, el cristianismo oriental ha contemplado en los tres ángeles la figuración más perfecta de las tres personas de la Trinidad. Según el análisis teológico e iconográfico del padre Sergio, la escala de Jacob, cada uno de los tres ángeles representa la hipóstasis particular de la triada divina de la cual él lleva la huella. De la misma manera que la jerarquía 3 veces triple en los grados angélicos de Dionisio corresponde a las 3 personas de la triada. Es sobre esta percepción que está fundada la tradición iconográfica que aparece en la Iglesia rusa hacia el final del siglo XV con el célebre ícono de San Andrés Rublev, pintado bajo la dirección de San Nikon, discípulo de San Sergio, y es posible que el discípulo haya ejecutado aquí un testamento espiritual, el secreto de San Sergio, su secreto de la Trinidad. Si no se puede decir que esa tradición iconográfica sea completamente ignorada en Occidente, al menos es significativo que ella no aparezca sino en los lugares relevantes de la tradición bizantina. San Vital en Rávena, San Marcos en Venecia, Santa María la Mayor en Roma. Bueno, hermoso, realmente este pasaje es hermoso. ¿Para qué decir más? Aquí todo lo que hemos venido meditando se encarna simbólicamente sin caer jamás en encarnacionismo. Ver el gesto central que el texto quiere que contemplemos, más que analizarlo conceptualmente, permitirá seguir enseñando. Abraham como Khalil, intimidad por penetración, no por fusión. El propósito comienza recordándonos algo esencial. Abraham es el amigo íntimo de Dios, Khalil Allah. No porque Dios se haya encarnado en él, sino porque hay una penetración cualitativa recíproca. El ejemplo del color es decisivo, pues el color no ocupa un espacio, no se añade a la cosa. La cualidad penetra la sustancia. Así, las cualidades divinas penetran a Abraham y Abraham se vuelve transparente a ellas. No hay encarnación, no hay unión hipostática, hay interpenetración teofánica. Esto es exactamente lo que Arabi llama unión simpatética. Hak y Kal se nutren sin confundirse, y en esto el texto se muestra a nuestra alma como algo muy fino. Creador y criaturas, nombres y formas, apariencias y apariciones se entremezclan, se nutren recíprocamente, pero inmediatamente pone límite, sin encarnación, sin confusión de naturalezas. El símbolo del agua y el vaso es perfecto. El agua toma el color del vaso, pero no se vuelve vaso, ni el vaso se vuelve agua. La relación es simbiótica, no ontológica en sentido cristológico clásico. La filogenia de Abraham es el gesto central, puesto que ahora el giro decisivo del pasaje se nos muestra ante nuestra alma. Abraham alimenta a los tres visitantes. Ese gesto es leído por Imaraví como el misterio del fiel de amor, es decir, el espiritual, el gnóstico, el servidor del nombre, tiene como función nutrir a Dios con las criaturas, nutrir a las criaturas con Dios. Esto es estremecedor y es bellísimo. Nutrir al ángel, el secreto. Corban lo formula de modo casi tembloroso. Nutrir al ángel es responder por este Dios que perecería sin mí, pero sin el cual yo perecería también. Esto no es blasfemia, es la lógica extrema de la teofanía, porque Dios necesita formas para manifestarse. Los nombres necesitan servidores, la compasión necesita corazones.
Dios no perece en sí, pero su manifestación sí depende del servidor, y el servidor no tiene ser propio. Su ser es el ser que recibe del nombre. Hay una mutua dependencia teofánica, no dependencia ontológica absoluta. El icono de Rublev, la devoción simpatética en imagen, nos permite que ocurra algo precioso. El cristianismo oriental ve en los tres ángeles de la Trinidad y Maraví ve en la escena la circulación del amor, la hospitalidad del ser, la nutrición recíproca entre Dios, ángel y criatura. Corban nos dice con toda claridad, y Maraví ofrece una exégesis mística del icono de Rublev, sin negar su lectura trinitaria, pero llevándola al plano teofánico y simbólico. La escena entera es imagen perfecta de la devoción simpatética. ¿Qué nos dice el propósito en el fondo cuando este pasaje no es histórico? En Arabí, siglo XIII, y Rublev, 2 siglos después, y sin embargo, Corban los une. Y tampoco es doctrinal. Entonces nosotros podríamos decir que es una llamada interior a nosotros mismos, a nuestra alma. Por lo tanto, nos está diciendo, tu función no es solo adorar, tu función no es solo conocer, ni solo amar. Tu función es hospedar, servir de mesa, permitir que Dios se alimente en el mundo. Como Abraham, sin saber a quién sirve del todo, sin controlar la forma, con hospitalidad absoluta. Nos recuerdan que el fiel de amor es aquel que mantiene viva la circulación entre cielo y tierra. No absorbe a Dios, no se pierde en Dios, no lo reduce, lo hospeda, lo alimenta, se deja alimentar por él. Y por eso Abraham es Kalilala. Y por eso la invitación es que seamos Abraham. Podemos respirar este texto maravilloso, porque el alimento es muy fuerte, ciertamente. Volvamos a la lectura del propósito. En la enseñanza de Mahoma, una frase regresa siempre como un leitmotiv. Quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. Es un poco el conócete a ti mismo inscrito en el templo de Delfos. Y aquí hay una nota. Esa inscripción sería de Chilón, uno de los 7 sabios de Grecia, que vivía hacia el 560 antes de nuestra era. Cierra la nota. Hemos visto un poco más arriba que esa búsqueda del sí mismo, vista a escala universal, se hacía también a través del elemento femenino. De todas maneras, será preciso no confundirse. Se trata sobre todo de una contemplación. Ahora bien, si la divinidad debe ser contemplada en una forma concreta de la visión mental, es preciso que esta forma presente la imagen misma de su ser. Y no puede tratarse más que de una contemplación eficaz, es decir, cuya eficacia sea la de conformar el ser del contemplador a esa imagen del ser divino, ya que es una vez que su ser es modelado a esta imagen, es decir, después de haber pasado por un segundo nacimiento, que el místico podrá ser investido fiel y eficazmente del secreto sobre el cual reposa la divinidad de su Señor. Ahora bien, recordémoslo, insiste Corban, en su capítulo Lo femenino creador, el soplo de la compasión divina, Nafas Rahmani, emancipando los nombres divinos retenidos en lo recóndito de su existencia latente, esa compasión, haciéndose ella misma la sustancia de las formas cuyo ser pone en imperativo, de esas formas que se invisten con los nombres divinos a los que manifiestan, todo eso nos hace entrever en el ser de la divinidad que se revela, tanto como en los nombres divinos que la revelan, una doble dimensión activa y pasiva. Necesariamente, pues, el ser que será su imagen perfecta y la revelará, deberá presentar esa misma estructura, ser a la vez pasión y acción. Es decir, según la etimología griega de las palabras, patética y poética, receptora y creadora.
Ahí, pues, donde la afirmación de la doble estructura activa-pasiva nos habría hecho esperar alguna recurrencia del mito del andrógino, es a la aparición de un eterno femenino como ser de la divinidad que es reconducida esotéricamente en el Islam mismo, la espiritualidad de nuestros místicos, porque ella contempla el secreto de la divinidad compasiva, cuyo acto creador es una emancipación de los seres. Anamnesis, el recuerdo de la Sofía eterna, va a proceder aquí de una intuición perfectamente explicitada en nuestros autores, a saber, que lo femenino no se opone a lo masculino como el patins al agens, sino que contiene y reúne en sí los dos aspectos receptivo y activo, mientras que lo masculino no posee más que uno. Esta intuición se expresa con toda claridad en un dístico de Jalaluddin Rumi tal como este. La mujer es el rayo de la luz divina. No es el ser que el deseo de los sentidos toma por objeto. Ella es creador, debería decirse, no una criatura. De la misma forma, esa intuición sofiánica está en perfecta consonancia con aquella de los chiitas extremos, ismaelíes y nosairíes, cuando perciben en la persona de Fátima como Virgen Madre, dando origen a la línea de los santos imames, una teofanía de la Sofía eterna, la misma mediadora de la creación que celebran los libros sapienciales, que agregan a su nombre la calificación de miúrgica en masculino, Fátima, Fatir, Fátima, creador. De ese pasaje del Matnawi de Jalaluddin Rumi, recordemos que ese texto es mirado y practicado por los sufíes iranios como el Corán en persa, Corán en farsi. Nicholson ha ofrecido un fino y delicado comentario refiriéndose a los comentarios tradicionales entre los cuales se señalan las vastas obras redactadas en persa, en Irán y en la India, especialmente aquella de Wali Muhammad Akbaradai, redactado entre 1727 y 1738. Es uno de los numerosos textos que dan a los comentadores ocasión de operar la junción entre la doctrina de Rumi y la de Ibn Arabi, y es reproduciendo el texto de los fusus que ellos amplifican el pasaje del Matnavi. La mujer es el más alto tipo de belleza terrena, pero la belleza terrestre no es nada sino en tanto que es una manifestación y un reflejo de los atributos divinos. Poniendo a un lado el velo de la forma, el poeta contempla en la mujer la belleza eterna, que es inspiradora y objeto de todo amor, y la mira en su naturaleza esencial, como el medium por excelencia por el que esa belleza increada se revela y ejerce su actividad creadora. Desde este punto de vista, ella es el focus de las teofanías y como donadora de vida puede ser identificada con el poder de sus radiaciones. Como dice Wali Muhammad, afirmando con un Arabi la preeminencia de la mujer, porque su ser reúne el doble modo de acción y de pasión, sabe que Dios no puede ser contemplado independientemente de un ser concreto y que Él es visto más perfectamente en un ser humano que en otro y más perfectamente en la mujer que en el hombre. Por supuesto, esta creatividad atribuida a la mujer, comportando así una pluralidad creadora que nuestros autores justifican por referencias coránicas 23:14 y 29:16, no concierne a las funciones físicas de la mujer, sino las cualidades espirituales y esencialmente divinas en ella, que crean el amor en el hombre y le hacen buscar la unión con el amado divino. Lo que se debe pensar es el ser humano femenino, el femenino creador. Es ese ser femenino creador el que se ejemplifica en el hombre espiritual, llegado al grado en el cual puede dar nacimiento en sí mismo al hijo de su alma, el hijo de su Lahud, su dimensión divina, el ángel Gabriel de su anunciación. Es
esencial señalar aún esto. El doble aspecto patético y poético constitutivo del ser femenino, es decir, de la Sofía creadora, nos pone en estado de identificar en otros contextos las recurrencias del símbolo. Las denominaciones de los nous poéticos y nous patéticos, pasados del griego al árabe, caracterizan toda la noética, que los neoplatónicos en el Islam heredan del aristotelismo. Y la relación entre los nous o intelectos es más bien una simpatía que una relación causal. Sin embargo, aquello que era simplemente teoría del conocimiento con una inteligencia agente no separada, aún no un ángel, en los peripatéticos griegos se convierte en los abisenianos, discípulos de Sohravardi en Irán, en diálogo de iniciación espiritual entre la inteligencia activa, iluminadora, aquella del ángel, y el intelecto humano. Como se convierten en diálogo de amor entre los fieles de amor en Occidente y entre los místicos que en el judaísmo interpretaron el cantar de los cantares como versión por excelencia de este diálogo. Bueno, este pasaje es uno de los corazones secretos del propósito 30. El maestro ya no explica conceptos, describe una metamorfosis del ser, se dirige directamente a nosotros. Por lo tanto, escuchémoslo con mayor. Quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. No se trata del yo psicológico ni de la biografía interior. Conocerse significa descubrir qué nombre divino me habita, reconocer qué forma de Dios busca revelarse a través de mí. Por eso Corban insiste y nos señala, no es introspección, es contemplación eficaz, es decir, una contemplación que me transforma en aquello que contemplo. Este es el segundo nacimiento, no biológico, no ontológico, nacer como imagen viva del nombre que me rige. ¿Por qué la contemplación necesita una forma concreta? Porque Dios en sí es inabarcable. Solo se deja ver en imagen, pero no una imagen fabricada, sino una imagen que me configura. La forma contemplada debe ser imagen del ser y al contemplarla yo me vuelvo conforme a ella. La imaginación activa no es fantasía, es órgano teofánico, el ojo por el que el amado se deja ver. El giro decisivo, lo femenino, nos transmiten algo muy profundo. Esperaríamos el mito del andrógino masculino más femenino, pero el Islam esotérico hace otra cosa. Descubre lo femenino como estructura mismo de lo divino manifestable. ¿Por qué? Porque la divinidad creadora recibe pasión, nostalgia, tristeza, y engendra acto, creación y radiación. Y eso es exactamente pateticón, lo que padece, poieticón, lo que crea. Lo femenino reúne ambos, lo masculino solo uno. Por eso Rumi puede decir algo escandaloso para la razón literal. La mujer es creadora, no criatura. No habla de biología, habla del principio sofiánico. Sofía eterna, el femenino creador. Corban, nuestro amigo Corban es muy preciso. Sofía no es una diosa, es la forma eterna de la compasión creadora, el medio por el cual los nombres salen de su latencia. Por eso aparece en Fátima, Virgen Madre, en María, en la mujer amada, en el alma del místico. Es la matriz de toda teofanía. El punto más íntimo, escuchémoslo con el corazón. El texto nos dice algo decisivo. El hombre espiritual llega a ser femenino cuando puede dar a luz en sí al hijo de su alma. Ese hijo es su Lahut personal, su ángel, su Gabriel interior, el verbo que debe anunciar. No es encarnación, no es delirio, es estructura de la teofanía, del conocimiento al diálogo de amor. Por eso el texto termina uniendo Avicena, Sohravardi, Dante, el cantar de los cantares, porque lo que era teoría del intelecto, no agente, paciente, se transforma en diálogo de amor, anunciación interior, simpatía creadora, no causalidad,
no dominación, resonancia. Toda la transmisión que el maestro nos hace en esta parte del propósito, tal vez sea porque él nos está invitando nuevamente a que podamos preguntarnos con suavidad, sin forzar, ¿qué nombre me busca? ¿Qué forma me conforma? ¿Qué hijo quiere nacer en mí? ¿Dónde mi alma es receptiva? ¿Dónde mi alma es creadora? Por supuesto, nosotros ya sabemos que no podemos responder a estas preguntas con palabras. Nosotros ya sabemos que debemos responder con ese silencio creativo de nuestro corazón. Ese órgano que Corban llama el órgano de la imaginación creadora y que Imaraví lo denomina Ima. Volvamos a la lectura del propósito. Esta deducción de lo femenino creador, donde se puede discernir el fundamento experiencial de toda sofiología, de la cual resulta que el ser femenino es la teofanía por excelencia, no podía, desde luego, acomodarse a la exégesis tradicional de la mitohistoria de Adán. En efecto, nuestros místicos han sido conducidos a expresar el acontecimiento que ellos experimentaban en sí mismos, agrupando de manera nueva las figuras simbólicas, y ese es un punto de importancia. Parece ser, para la psicología religiosa, que ellos hayan sido conducidos aquí a la configuración de una cuaternidad. A la pareja Adán-Eva va a ponerse como complemento necesario la pareja Mariam-Jesús. En la gnosis cristiana diríamos Sofía-Cristos, teniendo en cuenta siempre aquí las diferencias. De la misma manera que existía un femenino existenciado de un masculino sin la mediación de una madre, a saber, Eva, creada de Adán y en situación pasiva en relación con éste, asimismo era necesario que existiese un masculino procreado de un femenino sin la mediación de un padre. Así Jesús fue procreado por Mariam. En la persona de Mariam, el femenino está investido de la función creadora activa, a imagen de la Sofía divina. La relación de Mariam con Jesús forma, pues, el antitipo de la relación de Eva con Adán. Así dice Imaraví, Jesús y Eva son hermano y hermana, mientras que Mariam y Adán son los dos padres. Mariam accede al rango de Adán, Jesús al de Eva. Es superfluo señalar cuánto difiere esta tipología de la tipología corriente en exégesis cristiana. Aquello que se expresa en esta cuaternidad, con el intercambio de cualificaciones del masculino y del femenino, es el símbolo y la cifra de la sofiología analizada aquí. Y aquí hay una nota. Esta dependencia de Jesús con respecto a Mariam ha sido meditada igualmente en los medios gnósticos de Occidente en el medioevo. El gnosticismo en las sectas medievales latinas en Congreso de Historia del Cristianismo, París, 1928. La teosofía de Imaraví instituye así en el corazón de su sofiología un tipo de cuaternidad que sería preciso analizar e insertar a continuación de aquellos que han sido estudiados por Jung. Zurich, 1951. Bueno, en este pasaje, el maestro, siguiendo a Imaraví y a Corban, reorganiza el mito fundador del ser humano, no para negar la tradición, por supuesto, sino para decir una experiencia interior que los místicos viven en sí mismos. ¿Cuál es esa experiencia? La que en el propósito hace muy pocos párrafos nos han señalado. Volvamos a leerla. Si la divinidad debe ser contemplada en una forma concreta de la visión mental, es preciso que esta forma presente la imagen misma de su ser, y no puede tratarse más que de una contemplación eficaz, es decir,
cuya eficacia sea la de conformar el ser del contemplador a esa imagen del ser divino, ya que es una vez que su ser es modelado a esta imagen, es decir, después de haber pasado por un segundo nacimiento, que el místico podrá ser investido fiel y eficazmente del secreto sobre el cual reposa la divinidad de su Señor. Entonces, nosotros, audaces, con esa lectura de la biunidad, podemos ver que en los siguientes párrafos nos entregan el mecanismo a través del cual se puede alcanzar la teofanía. Lo que está en juego, por tanto, es cómo Dios se revela y en qué forma nosotros, místicos al fin, podemos contemplar. El punto clave, lo femenino como teofanía por excelencia. El propósito vuelve a revelarnos. Lo femenino es la teofanía por excelencia. ¿Por qué? Porque Dios se revela por compasión, Nafaz Rahmaní. Revelarse es dar forma. Dar forma implica receptividad más creatividad. El núcleo de la enseñanza entregándonos el mecanismo. Lo masculino, principio activo unilateral. Lo femenino, reúne acción y pasión. Crea recibiendo, recibe creando. Por eso la sabiduría divina no puede ser pensada como principio masculino. El problema con la lectura tradicional de Adán y Eva. La exégesis tradicional presenta Adán activo, Eva pasiva, creada de Adán. Pero esta estructura no puede expresar la experiencia mística de la creación compasiva. Entonces, los místicos nos depositan el mecanismo audaz, reconfiguran simbólicamente las figuras, no niegan el mito, lo atraviesan. La cuaternidad, la gran clave. Aparece algo esencial, la cuaternidad. No basta una pareja. La experiencia mística exige 4 polos. La primera pareja, Adán-Eva. Eva procede de un masculino, femenino derivado, receptivo. La segunda pareja complementaria, Marián Jesús. Jesús procede de un femenino, femenino creador, activo. Esta segunda pareja compensa y revela lo que la primera no puede mostrar. La inversión simbólica, muy importante. Y Maraví dice algo que desconcierta, pero es preciso entenderlo simbólicamente. Marián y Adán, los 2 padres. Jesús y Eva, hermanos y hermana. ¿Qué significa esto? Marián ocupa el rango creador como Adán. Jesús ocupa el rango existenciado como Eva. Esto no es una provocación teológica, es una cartografía de nuestra alma. ¿Qué se cifra en esta cuaternidad? Esta cuaternidad es la cifra de la sofiología. El número 4 como estructura simbólica se presenta como la cifra, es decir, la expresión simbólica de la sofiología, la doctrina de la sabiduría divina, manifestación visible de lo invisible. La sabiduría divina, Sofía, solo puede revelarse cuando lo femenino es reconocido como activo. Lo masculino acepta ser receptivo. La creación sucede cuando estos 4 polos están en juego. El vínculo con Jung y por qué Corban lo menciona. Corban señala que esta cuaternidad no es psicológica en sentido moderno, pero resuena profundamente con las cuaternidades estudiadas por Jung, no como arquetipos cerrados, sino como estructuras vivas de transformación. La cuaternidad estabiliza la experiencia, evita la inflación, permite que la luz encarne sin destruir. ¿Qué nos dice esto a nosotros ahora? Cuando nosotros logramos decir que el principio femenino es indispensable para que se logre escuchar y ver el nombre que es nuestro alter ego. Maraví y los místicos del Islam nos transmiten el mecanismo, la comprensión de la cuaternidad. ¿Cómo el alma logra vivir más que ver esa cuaternidad? ¿Cómo forma los 4 polos? Tal vez las preguntas suenen ingenuas, pero
El alma siente que estamos en el punto justo donde el entendimiento conceptual ya no basta y el alma pide una cartografía vivible. Eso que preguntamos es cierto, no se explica, se habita, pero es necesario ver el mecanismo con suavidad, paso a paso, y sin traicionar la profundidad de la visión de los místicos del Islam. Nosotros lo primero que debemos realizar tal vez es liberar la cuaternidad de lo biográfico y de lo teológico. Tal vez nosotros debemos tener mucho cuidado porque esa cuaternidad, al menos para el alma, está muy claro. No es hombre versus mujer. No se trata de roles sexuales. No se trata de una escena histórica. Tratemos de ver de qué se trata. Insistamos, esa cuaternidad no es hombre versus mujer. Insistamos, no se trata de roles sexuales. No se trata de una escena histórica. Por tanto, ¿de qué se trata? ¿Qué es? Es una estructura interior del alma viva, una dinámica de creación espiritual, una arquitectura del ver y escuchar al nombre. La cuaternidad no se tiene, se activa. Los 4 polos traducidos al lenguaje del alma como mecanismo iniciático pide traducirlos existencialmente, no doctrinalmente. Adán, el primer polo, el polo del origen consciente, es el principio activo originante. En nosotros, Adán es la capacidad de iniciar, el acto de decir sea, la decisión interior de responder al llamado. No es voluntad dura, es disponibilidad creadora. Adán en nosotros es cuando decimos sí, quiero ser lugar de revelación. Marián, el polo de la receptividad creadora, el principio activo receptivo, este es el núcleo más sutil. Marián en nosotros es la escucha pura, el consentimiento sin apropiación, el hágase, que no controla el fruto. Ella no produce por esfuerzo, concibe por transparencia. Marián en nosotros cuando no empujas, no fabricas, te vuelves espacio. Así comienza la imaginación creadora verdadera. Jesús, el polo del verbo nacido, es el principio manifestado. Jesús no es el Hijo como rol religioso. En nosotros es la forma concreta que toma el nombre, el gesto, la palabra, la presencia que encarna lo recibido, lo que nace de nosotros, pero no es para nosotros. Jesús en ti es una manera de amar, una palabra justa, un acto silencioso que porta luz, no se fuerza, se reconoce cuando aparece. Y Eva es el polo del vínculo viviente, es el principio relacional. Eva no es pasividad, como María es relación vivificada. En nosotros Eva es la capacidad de entrar en relación, la sensibilidad, el lazo que permite que lo manifestado circule. Eva en ti es cuando lo nacido se vuelve amor compartido, cuando la forma toca a otro, cuando el nombre deja de ser interior y se vuelve mundo. El mecanismo muy simple, aunque muy profundo. No es simultáneo, es rítmico. Nos enredan el mecanismo, pero también ¿dónde suele bloquearse este proceso? Escuchar a Imaraví, a Corban, a Borja, al maestre. Te digo esto con mucho amor. Muchas almas espirituales viven solo con Adán más Jesús, voluntad y acción, que produce agotamiento. Otras viven solo con Marián sin Jesús, contemplación sin encarnación. Otras se quedan en Eva sin origen, una relación sin verdad interior.
La sabiduría Sofía aparece solo cuando los cuatro polos están presentes. Ninguno domina, ninguno es descuido. Y bueno, la pregunta de nuestra alma, ¿cómo se vive esto en lo cotidiano? No con rituales complejos. Considera estos ejemplos simples, nos dicen. Cuando escuchas profundamente sin responder, Mariam. Cuando decides no huir de tu vocación, Adán. Cuando surge una palabra justa en el momento justo, Jesús. Cuando esa palabra se vuelve encuentro, Eva. La cuaternidad no se piensa, se observa en acto. Ahora que está más claro el mecanismo, con esa visión de la biunidad nosotros podríamos preguntarnos, ¿qué polo estoy viviendo? ¿Cuál estoy evitando? ¿Cuál pide espacio? Como hemos visto, la cuaternidad no se organiza con la fuerza, no es de la fuerza. Esta transmisión iniciática del maestre de Corbandín Maraví no se entiende ni solo con la mente, ni solo con la emoción. Se reconoce y el reconocimiento nos conduce. Sin teoría, sin especulaciones, sin frases bonitas, emocionales, nosotros podemos ver que esa cuaternidad, cuando en nosotros amamos, en nosotros recibimos, en nosotros creamos, en nosotros contemplamos desde un lugar donde acción y receptividad ya no se opone, entonces la Sofía actúa en nosotros. Entonces el nombre se encarna sin violencia. Entonces nace el Hijo del Alma. Esto es lo que el texto llama dar nacimiento en sí mismo al Hijo del Lahud. Pero vayamos un poquito más. Unamos esta cuaternidad con el ángel Gabriel y luego llevémoslo a nuestra vida concreta. Claro que debemos hacerlo con cuidado, con claridad y sin perder el temblor sagrado. Unamos primero la cuaternidad con el ángel Gabriel, luego lo vamos a dejar descender a nuestra vida concreta, allí donde nosotros tal vez ya lo estamos viviendo de alguna manera. La cuaternidad y el ángel Gabriel. Gabriel no es un personaje, como lo vimos ya, es una función. En todo lo que hemos meditado, Gabriel no es un nombre divino, es el mediador, la forma angélica del intelecto revelador, la epifanía de la Hud en el Nasut. En el lenguaje de nuestro amigo Corban, Gabriel es la figura del espíritu mohammadiano, el nous iluminador, que hace posible que el nombre se escuche, se vea. No crea el nombre, no es el nombre. Hace audible y visible el nombre. ¿Dónde entra Gabriel en esta cuaternidad? La cuaternidad que vimos no es estática, es dinámica. Gabriel es el eje invisible que permite su circulación. Gabriel es el movimiento entre estos cuatro polos. Es el soplo que fecunda, Mariam, la palabra que desciende, la forma inteligible que se hace imagen. Por eso el texto dice, el ángel Gabriel de su anunciación, y cada ser tiene su anunciación. Gabriel como Lahud interior. Cuando Corban dice que Gabriel es el Lahud de cada ser, ¿qué significa? Recordemos primero, en nosotros hay una dimensión creada, Nasut, y una dimensión divina, Lahud, y un ángel que las pone en relación. Ese ángel no es exterior, no es una fantasía, es la inteligibilidad viva de nuestra vocación. Descenso a la vida concreta. Ahora lo más importante, ¿cómo se vive esto? Primero la anunciación cotidiana. La anunciación no es un evento extraordinario, sucede cuando algo en ti escucha sin apropiarse, sin resistirse. Esto puede ser una palabra que te toca profundamente, un amor que te desborda,
un dolor que te vuelve más compasiva, una comprensión súbita que no razonaste. Ahí Gabriel ha pasado. Luego el femenino creador en la vida diaria. El femenino creador no es género, es cuando coges lo que viene de Dios y lo haces nacer en forma humana. Esto puede ser una palabra justa, un gesto de cuidado, una fidelidad silenciosa, una presencia que sostiene. Ahí, Mariam vive en ti. El hijo del alma. El hijo no es algo místico, espectacular. Es una verdad vivida, un acto alineado, una forma concreta donde el nombre se reconoce. Y ese hijo no te pertenece, no es tu obra, es el fruto de la unión simpatética. El Señor Rab de tu nombre, tu tarea no es imitar otros caminos, adoptar otras imágenes. Tu tarea es ser fiel al nombre que te fue confiado. Cuando lo haces, sirves a todos los nombres, sin confundirlos, sin negarlos. Eso es la devoción simpatética. Continuemos con la lectura del propósito. La venida del profeta tiene por fin realizar la conjunción de la Jud y Nasut, de lo divino y de lo humano. Más exactamente la epifanía de la Jud en Nasut, que está significada en el amor místico, como conjunción por transmutación del amor físico y el amor espiritual. El acontecimiento se cumple siempre en el plano de realidad instaurado por la imaginación activa. Esta venida del profeta, cuya experiencia personal será el prototipo de la experiencia mística, debe pues marcar el advenimiento de este puro amor, es decir, instaurar aquello que Jalaluddin Rumi, en un texto particularmente memorable, designa con la expresión hamdami, simpatía, conspiración de lo espiritual y de lo sensible. Entonces, en un misterioso llamado en el cual, en la preeternidad, el profeta invoca a un femenino eterno, Espíritu Santo o Madre de los creyentes, según los comentadores, percibimos estas palabras: que yo sea embrujado por tu belleza y atraído cerca de ti, para que la incandescencia del puro amor, penetrando la montaña de mi ser, la metamorfosee en puros rubíes. La belleza no es aquí en absoluto el instrumento de una tentación, sino la manifestación del femenino creador, y este no es una Sofía caída. El llamado lanzado hacia ella resuena más bien como un llamado a la transfiguración de todas las cosas, ya que es la belleza quien es redentora. Fascinado por ella, el profeta en su existencia preeterna aspira a salir del mundo invisible para manifestar en formas y en colores sensibles los rubíes de la gnosis, los misterios de la verdadera realidad. Y es así como los sufíes han comprendido su Islam, como una armonía, una simpatía, hamdami, entre los elementos espirituales y los elementos sensibles del hombre. Armonía que realiza el amor místico como devoción simpatética. Esta preeminencia del femenino creador como epifanía de la belleza divina va a expresarse en paradojas admirables. Ella será percibida tanto en el plano metafísico del nacimiento eterno de los seres como en el plano del segundo nacimiento, aquel que, modelando el ser del místico según esta imagen preeminente, hace brotar en él el supremo secreto de su vida espiritual. Fue observado también que en un hadith narrado por el profeta, la concordancia gramatical sufrió un grave golpe. Contrariamente a una regla de concordancia fundamental, el femenino en la frase prevalece sobre el masculino. Esto se convierte en el punto de partida de observaciones que serán aún amplificadas por los comentadores. Y Maraví subraya que en árabe todos los términos que marcan el origen y la causa son femeninos. Se puede admitir, pues, que si la frase tal como se le atribuye al profeta es gramaticalmente incorrecta, es porque a cambio el profeta ha querido sugerir que el femenino es el origen de todas las cosas. Y aquí una nota. Son apuntados notablemente los términos dat, esencia, el sid. Dat
Ilahiyá, esencia divina, origen y fuente del ser. Ilah, la causa. Qodra, el poder que manifiesta el ser. Sifa, la cualificación divina, el atributo, aquello que es manifestado. Asimismo, nota Kazani, el Corán habla de un alma única a quien fue dada una compañera y de esta pareja procedió la multitud de los humanos. Pero alma, nafs, es también un término femenino. Así todo aquello que es origen y fuente de una cosa es designado en árabe por el nombre madre, y este es por excelencia el caso de un hecho del léxico que devela una realidad metafísica superior. No se puede dejar de pensar en el tibetano, que es igualmente la fuente de todas las cosas. Este Vish Mantra aún fue ya suficientemente analizado en nuestros textos para no tener que regresar ahora sobre él. Bueno, ahora entremos juntos con delicadeza en este pasaje tan incandescente del propósito 30, traducido al lenguaje del alma viva sin traicionar su rigor. ¿Qué significa realmente la venida del profeta? Volvamos a insistir. No se habla de historia, se habla de estructura espiritual. La venida del profeta, ¿qué significa? Es el momento en que lo divino se hace vivible en lo humano. La epifanía de la Hud, dimensión divina, en Nasut, condición humana. Esto no es que Dios baje ni que el humano escape, es la conjunción, la coincidencia amorosa de ambos. Y eso solo ocurre en un plano muy preciso, la imaginación activa, no fantasía, sino órgano de revelación. Amor místico igual a transmutación, no negación. Esto es clave. El propósito nos dice algo revolucionario. El amor místico es la conjunción por transmutación del amor físico y del amor espiritual. No se elimina lo sensible, no se reprime el cuerpo, no se huye del mundo, se transfigura. Lo sensible no es obstáculo, es materia de revelación. Por eso Rumi habla de Hamdami. ¿Qué es Hamdami? La palabra es preciosa. Hamdami significa simpatía, conspiración en el sentido etimológico, respirar juntos, armonía interior entre espíritu y sentidos. Es una misma respiración en lo visible y lo invisible. Cuando el amor es puro, el cuerpo no arrastra hacia abajo, el espíritu no huye hacia arriba, ambos conspiran. El llamado preeterno al femenino eterno. Este es uno de los puntos más bellos y sin embargo malentendidos. El profeta en la preeternidad invoca al femenino eterno. ¿Quién es ella? No es una tentadora, una Sofía caída, un principio inferior. Sí es la belleza como epifanía del femenino creador. El Espíritu Santo de la tradición islámica, la madre de los creyentes como matriz del sentido. La belleza aquí es redentora y transfiguradora. Por eso la imagen de la montaña, que la incandescencia del puro amor penetre la montaña de mi ser y la transforme en rubíes. La montaña, el ser humano, los rubíes, los misterios encarnados. ¿Por qué el profeta sale del mundo invisible? Esto es crucial para nuestro camino. El profeta no viene por mandato, sino por fascinación amorosa. Él desea manifestar, colorear, dar forma sensible a lo invisible. La revelación necesita del mundo. Dios necesita formas para ser amado. Esto conecta directamente con lo que decíamos antes. Este Dios perecería sin mí, pero sin Él yo perecería también. El femenino como origen, no simbolismo, metafísica. Maravín y Corban son muy precisos. No es poesía bonita, es ontología. En árabe todo lo que es origen, todo lo que es causa, todo lo que es fuente, es gramaticalmente femenino. Nos han dado ejemplos decisivos: Tat, esencia, Ilia, causa, Qodra, poder, Sifa, atributo, Nafs, alma. El profeta rompe la gramática para revelar una verdad metafísica. El femenino precede, el femenino origina, el femenino da a luz al sentido. Nos dicen
la madre de todas las cosas, y esto es bellísimo. Todo origen se llama Om, madre, no en sentido biológico, por supuesto, sino en el sentido matricial, ontológico, teofánico. Por eso Corban puede permitirse la resonancia con el Om y el Aum. Sonido matriz, vibración originaria, fuente de todas las formas. Y bueno, ¿cómo esto descendemos a nuestra vida? Porque todo esto no es para admirar, es para vivir. En Maraví nos podría decir que cuando permitimos que la belleza nos transforme, cuando no huimos del sentir, no despreciamos el cuerpo, dejamos que el amor refine en lugar de quemar, estamos viviendo Hamdam. Estamos realizando la epifanía de la Jod en la Sud. Estamos dejando que el nombre se vuelva rubí. Sin moralismos, sin prejuicios, sin preconceptos. Volvamos a la lectura del propósito. Dios ha dicho en el Corán 8:29, no hemos descuidado nada en el libro, ya que Él sintetiza a la vez el advenido y el no advenido. Pero ninguno comprenderá aquello que acabamos de decir, sino aquel que es Él mismo en su persona un Corán, ya que aquel que toma a Dios por salvaguarda será dada la discriminación, Forcán. Forcán es tanto una designación del mismo Corán como de todo otro libro santo que permite discriminar la verdad y el error. Ser en sí mismo un Corán es poseer, pues, o ser esta discriminación. Por homonimia, Corán es tomado aquí en el sentido de conjunción, simultaneidad, coincidencia. Forcán en el sentido de discriminación, disyunción. Reencontramos así el tema dominante. Ser un Corán es el estado del hombre perfecto, por quien se epifaniza el conjunto de los nombres y atributos divinos y que es consciente de la unidad esencial. Divinidad, humanidad, creador, criatura. Pero, simultáneamente, él discrimina los dos modos de existenciación de esta unidad esencial, aquel en el cual él es el vasallo, sin el que su señor no sería, pero también el modo en que, sin este señor, él mismo no sería nada. El estado de Corán corresponde al estado de Faná, aniquilación. Y aquí una larga nota, pero muy, muy necesaria. La palabra Faná no designa la destrucción de los atributos que cualifican la persona del sufí, ni su transferencia a una estación mística que acaba con su individualidad para confundirla con el llamado universal o con la pura esencia inaccesible. La palabra Faná sería la cifra que simboliza la desaparición de las formas que advienen de instante en instante y su sobreexistencia Bacá en la sustancia única que se pluraliza en sus epifanías. En este sentido, Faná no es contradictoria con una actividad de la criatura, o más exactamente, es un aspecto de esta actividad. El otro es su persistencia, acá, en el ser divino, siendo la creación un encadenamiento de teofanías sin que haya causalidad de una forma a otra. Cada creación es el inicio de la manifestación de una forma y la ocultación de otra. Esta ocultación es el faná de las formas de los seres en el ser divino único y en el mismo instante su bacá. Su sobreexistencia es su manifestación en otras formas teofánicas, incluso en mundos y en planos de existencia no terrestres. Conviene decir aquí, esto es el otro mundo, más bien el otro mundo es ya esto. Evidentemente estamos muy lejos del sentido religioso confesional dado al otro mundo, ya que no hay ni final ni término del mundo. El otro mundo no cesa de hacerse presente en este mundo y a partir de este mundo. Cierra la nota. El estado de Faná como abolición de la distinción es la prueba inicial porque la discriminación auténtica no puede venir más que al término de una larga pedagogía espiritual. En efecto, cuando el fiel discrimina entre divinidad y humanidad sin haber experimentado este faná, como lo hacen todas las creencias dogmáticas, poniendo la divinidad como objeto
y aquellas no pueden pensar de otra manera, es por inconsciencia de su unidad esencial con el ser divino, es decir, de la conjunción sin fisuras entre la Jud y Nasud. Pero cuando discrimina posterior a su experiencia de Faná, es por conciencia verdadera de aquello que son Hak y Kal, el Señor y su vasallo, la Jud y Nasud. A pesar de que haya entre los dos una unidad esencial, la criatura se diferencia del Creador, como la forma se diferencia de la sustancia de la cual ella es la forma. Sí, ser un Corán corresponde al estado de Faná, Orhan corresponde al estado de Baka, sobre existencia, discriminación después de la unificación, y es ese quizás el aspecto más característico que connotan entre los sufíes. Los términos de Faná y Baka, volver en sí después del desfallecimiento, persistencia después de la abolición. El texto ya no nos enseña, nos inicia. Y no solo debemos entenderlo, debemos habitarlo. Veamos primero los conceptos claves de la metafísica que Ibn Arabi nos transmite. Corán no es metáfora piadosa. Cuando el texto dice ninguno comprenderá, sino aquel que es él mismo en su persona un Corán, no está hablando de erudición ni de santidad moral. Es una interpretación mística y filosófica del término Corán y su relación con Forcán. No se trata de la acepción lingüística básica, Corán igual recitación, sino de un juego hermenéutico que busca extraer significados espirituales más profundos. Desde esa comprensión se entiende Corán como símbolo de unidad, la unión de opuestos, la simultaneidad de lo divino y lo humano, lo creado y lo increado, conjunción, simultaneidad, coincidencia. Ser un Corán significa entonces ser lugar de conjunción, Ham, ser simultaneidad viviente, ser el punto donde lo advenido y lo no advenido coexisten. Forján como discriminación, disyunción. Forján es otro término coránico que significa criterio o distinción entre el bien y el mal. Se nos plantea una distinción, Forján antes y después de la unidad, y se comprende que la discriminación antes de la unidad nos lleva al dogma, a la polarización. Dios, mundo por un lado, sagrado, profano, creador, criatura. Pero esa discriminación es defensiva, objetivante, inconsciente de la unidad esencial. Por eso genera exclusión, idolatría metafísica, fanatismo o negación. El maestro nos dice, Forcán es tanto una designación del mismo Corán como de todo otro libro santo que permite discriminar la verdad y el error. Es, por tanto, vivir una paradoja, es decir, vivir la unidad esencial que se expresa en dos modos complementarios, dependencia del hombre respecto a Dios y necesidad de Dios de ser manifestado en el hombre. Vivir la relación dialéctica entre el ser humano y Dios. El hombre es vasallo, cuya existencia depende de su Señor, pero también el Señor, en cuanto manifestado, requiere del hombre para ser reconocido. Podríamos decir entonces que el Corán no es solo un libro, sino un estado ontológico de unidad. Y hay que subrayar, un estado ontológico de unidad. El Forcán es la conciencia que permite distinguir sin romper esa unidad. Y el hombre perfecto es quien encarna ambos aspectos, coincidencia y discriminación, unidad y diferencia. ¿Cuál es la transmisión fundamental para nuestro camino? La perfección espiritual consiste en mantener la paradoja viva, reconocer que todo es uno, pero también reconocer que ese uno se manifiesta en la diferencia. Así alcanzamos el estado de ser un Corán, vivir la coincidencia de los opuestos, Dios y hombre, creador y criatura, y ser un Forcán, tener la lucidez de distinguir esos modos sin perder la visión de la unidad. Se realiza entonces lo que el maestro señala, ser en sí mismo un Corán es poseer pues o ser esta
discriminación. Vayamos al siguiente paso. Corán, faná, aniquilación. Corán se equipara con el estado de faná. Faná no significa que el sufí pierda su individualidad o se disuelva en una nada absoluta. Más bien, simboliza la desaparición de las formas cambiantes, las apariencias que surgen y desaparecen a cada instante, en la sustancia única, Dios. Es como decir, lo que muere no es la persona, sino las formas efímeras que la rodean. Bacá, sobre existencia, persistencia, complementa el faná. Mientras las formas se ocultan, otra se manifiesta. Así, la creación es un flujo continuo de teofanías, manifestaciones divinas. Cada forma que desaparece, faná, da lugar a otra que aparece. No hay causalidad lineal, sino un encadenamiento de epifanías. El otro mundo no se entiende como un más allá separado o futuro. El otro mundo está ya presente en este mundo porque cada instante es una manifestación nueva de lo divino. No hay final ni término. El mundo es un proceso incesante de ocultación y revelación. Faná como prueba inicial. El sufí primero debe experimentar la abolición de la distinción, sentir que todo es uno, sin separación entre divinidad y humanidad. Solo después de esa experiencia puede llegar a la discriminación auténtica, por Kant, que no es dogmática, sino fruto de haber vivido la unidad. Es decir, primero se borra a la diferencia, faná, luego se reconoce la diferencia dentro de la unidad, bacá. La Hud y Nasud. La Hud, la dimensión divina. Nasud, la dimensión humana. En el estado de faná se experimenta su conjunción sin fisuras. En el estado de bacá se reconoce que aunque son esencialmente uno, se diferencian como la forma respecto a la sustancia. ¿Cuál es la enseñanza que nos entregan? El texto nos dice que el camino espiritual del sufí pasa por dos fases. Faná, Corán, perderse en la unidad, dejar que las formas efímeras se desvanezcan en el ser divino. Bacá, Forcán, volver a sí mismo pero con una nueva subconsciencia. Distinguir entre creador y criatura sin perder la visión de que ambos comparten una misma esencia. Es como un ciclo: abolición, persistencia, unidad, diferencia, desfallecimiento, retorno. El sufí, es decir, cada uno de nosotros, experimenta que todo es uno, faná. Luego regresa al mundo con la capacidad de distinguir bacá sin perder la conciencia de esa unidad. Entonces, ¿qué es ser un Corán? El texto mismo nos dice, Dios no ha descuidado nada en el libro, pues sintetiza lo advenido y lo no advenido. Y luego señala, solo comprenderá quien sea él mismo un Corán. ¿Qué nos quieren decir con esto? Ser un Corán es ser el lugar donde la forma se sabe forma y la fuente se reconoce en la forma. Es vivir, por lo tanto, simultáneamente como alguien que nace, siente, ama, sufre, advenido, y como aquello que no nació ni muere, no advenido. No alternando, no eligiendo lo uno y lo otro, sino coincidiendo. Eso es Ham, conjunción sin confusión. Y bueno, ¿cómo se puede vivir esto? Tal vez podamos dar ejemplos vivos en nuestra vida cotidiana simple, cuando nosotros decimos estoy triste y al mismo tiempo sabemos no soy solo esa tristeza. Ahí está lo advenido, la tristeza, y lo no advenido, el fondo que lo sostiene sin agotarse. Cuando amamos con todo el cuerpo, con toda la emoción, pero sin querer poseer el amor, acontece advenido. Pero sentimos que no es solo nuestro, que no nos pertenece, no advenido. Cuando atravesamos una pérdida, duele, por supuesto que sí, advenido. Pero que todo ese dolor no destruye la forma, no se rompe, no advenido. Eso en la vida cotidiana es ser Corán.
Y nosotros vemos que eso espiritualmente es muy importante. Y es tan importante porque nos advierten inclusive que si solo nos identificamos con lo advenido, sufrimos, pues nos podemos endurecer, huimos hacia lo no advenido, nos desconectamos, nos abstraemos de esa realidad cotidiana que es nuestra también. Hacemos separación. El propósito nos dice que el hombre perfecto permanece en ambos. Y por eso en el texto señalan, Dios no gobierna el mundo, sino por el mundo. Lo no advenido no actúa sin lo advenido. Y lo advenido no existe sin lo no advenido. Suena paradojal, pero para nosotros que ya lo estamos viviendo, ya no necesitamos tanta explicación. Sabemos que es posible vivir esa paradoja. Si nosotros, por ejemplo, utilizamos una imagen, imaginamos una lámpara de luz, no adviene, no ha advenido. La pantalla sí, pero solo juntas iluminan. Entonces ser un Corán sería como esa pantalla transparente, no creyéndonos la luz, pero dejándola pasar sin obstáculo. Esto es lo que probablemente nos permita vivir esa paradoja de manera real, en nuestras vidas simples, en nuestras vidas comunes. No podemos sino ponerle en nuestro corazón esta enseñanza porque es fundamental. Faná, el sufí se pierde en Dios, olvidando su ego y sus formas limitadas. Bacá, el sufí regresa al mundo, pero con una visión transformada. Ve cada instante como una teofanía, una manifestación de lo divino. Así, la práctica espiritual no es evasión, sino un ciclo de disolverse en la unidad y volver a distinguir en la multiplicidad. El sufí entonces se alterna entre dos movimientos: interiorización, faná, apagar el ego, entrar en la unidad; exteriorización, bacá, volver al mundo, actuar con conciencia y discernimiento. Esto convierte nuestra vida diaria en un continuo ir y venir entre la experiencia de lo uno y la multiplicidad de lo creado. Volvamos a la lectura del propósito. Sobre la vanidad de la discriminación operada antes del faná y la autenticidad de la que se opera una vez despertada la conciencia, se podrá comparar con este aforismo. Antes de que un hombre estudie el Zen, las montañas para él son montañas y las aguas son aguas. Cuando, gracias a las enseñanzas de un buen maestro, ha realizado una visión interior de la verdad del Zen, las montañas para él ya no son montañas y las aguas ya no son más aguas. Pero después de eso, cuando alcanza realmente el asilo del reposo, de nuevo las montañas son montañas y las aguas son aguas. Esta comparación de la mística del Islam con la enseñanza del budismo Zen podría prolongarse igualmente con el sistema yoga o con el método de la cábala. Es que precisamente la iniciación tradicional reúne todas las doctrinas en una sola y misma lección. Este pasaje es maravilloso, además de que traza un paralelo entre la experiencia mística islámica, Faná y Bacá, y la enseñanza Zen, mostrando que las tradiciones espirituales, aunque distintas en forma, apuntan a una misma verdad profunda. Realmente es como un puente que tenemos que pasar. Por eso, profundicemos un poco. El sufí, como el practicante Zen, pasa por un ciclo: percepción ordinaria, disolución de las formas, retorno con nueva conciencia. Antes del estudio, montañas son montañas, aguas son aguas. El hombre vive en la percepción ordinaria, las cosas son lo que parecen, sin cuestionamiento. Esto corresponde a la discriminación ingenua. Se distingue entre lo divino y humano, creador y criatura, pero sin haber experimentado la unidad. La discriminación antes del faná es vana porque se hace desde la inconsciencia, como un dogma externo. Durante la visión interior, montañas ya no son montañas, aguas ya no son aguas. Tras la experiencia espiritual,
la percepción se transforma, las formas se disuelven, la realidad se percibe como unidad. Esto corresponde al faná, la abolición de las distinciones, la desaparición de las formas en el ser único. Después del reposo, de nuevo, montañas son montañas, aguas son aguas. Una vez alcanzada la madurez espiritual, se regresa al mundo cotidiano, pero con una nueva conciencia. Las cosas vuelven a ser lo que son, pero ahora se las ve como manifestaciones del uno. Esto corresponde al Baka, persistencia en el ser divino, discriminación auténtica después de haber vivido la unidad. La discriminación después del Faná es auténtica, porque surge de haber experimentado la unidad esencial. Nos entregan una verdadera pedagogía espiritual, y es cierto que en el pasaje nos muestran que todas las tradiciones convergen en esa misma pedagogía. Primero se rompe la percepción ordinaria, después se experimenta la unidad y finalmente se regresa al mundo con una visión transformada, capaz de distinguir sin perder la conciencia de lo uno. Y Maraví nos explica este mismo proceso con su famosa metáfora del espejo, donde el mundo es reflejo de lo divino y el sufí aprende a ver tanto la unidad como la diferencia en ese reflejo. Esa es una de las imágenes más poderosas de toda su obra que nosotros ya vimos. Así terminamos esta tercera parte de la meditación del propósito 30. Nos vemos dentro de poco.